Hola, hola, familia de En Nombre del Canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de una pareja que ha dado muchísimo de qué hablar, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé, ha pasado tiempo, pero la llama de la curiosidad y la esperanza sigue viva en el corazón de muchos fans. Y es que su química en la pantalla fue tan explosiva, tan palpable, que es imposible no preguntarse, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo algo más que simple compañerismo? ¿Habrá una boda secreta que nadie sabe? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Can y Demet, vamos a analizar su relación desde diferentes perspectivas, vamos a repasar momentos clave que alimentaron los rumores de un romance y, por supuesto, vamos a especular un poquito sobre esa posible boda secreta. Prepárense para un viaje lleno de emociones, teorías y chismecitos jugosos. Pero antes de empezar, no se olviden de darle amor a este vídeo con un buen like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante planeado para ustedes. Así que a suscribirse ya. Prometo que no se arrepentirán, tendremos análisis de series, detrás de cámaras, y quién sabe, quizás hasta logremos entrevistar a algún famoso. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su conexión en Erkenci Pájaro Soñador fue absolutamente mágica. Sanem y Can, sus personajes, nos regalaron momentos inolvidables, llenos de risas, pasión y drama. Y claro, la química entre ellos era innegable. Era como si no estuvieran actuando, como si realmente fueran almas gemelas destinadas a estar juntas. Los fans de la serie, y me incluyo, éramos completamente adictos. Cada mirada, cada roce, cada escena romántica, todo parecía tan real, tan genuino, que era imposible no creer que había algo más entre Can y Demet en la vida real. Las redes sociales explotaron con miles de comentarios, teorías y montajes de los dos. #Candem se convirtió en un hashtag mundial, y la esperanza de verlos juntos fuera de la pantalla era palpable. Era como una religión, ¿no creen? Todos rezábamos por ese amor. ¿Pero qué pasó realmente? Bueno, aquí es donde las cosas se complican un poco. Tanto Can como Demet siempre fueron muy reservados con su vida personal. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente un romance. Siempre mantuvieron una postura profesional, hablando de la gran amistad que los unía y del increíble trabajo en equipo que habían logrado. Pero, ¿realmente podemos creerles? Esa es la pregunta del millón. Sin embargo, las señales estaban ahí. Miren, por ejemplo, las innumerables entrevistas en las que se miraban con complicidad, las risas que compartían, las bromas que se hacían. Se notaba que había una conexión especial entre ellos, algo que iba más allá de una simple relación de trabajo. Era como si tuvieran su propio lenguaje secreto, ¿lo notaron? Esas miradas lo decían todo. También recordemos los constantes rumores que surgieron durante la filmación de Erkenci. Se decía que Can y Demet pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, que cenaban juntos, que salían a divertirse con amigos en común. Incluso algunos medios turcos llegaron a publicar fotos de ellos juntos en actitud cariñosa, aunque nunca nada confirmado al 100%. Eran fotos borrosas, sí, pero donde hay humo hay fuego. Pero el gran misterio, la pregunta del millón, es: ¿hubo una boda secreta? Aquí es donde entramos en terreno de la especulación, de la pura teoría de fans. Y es que a pesar de que no hay pruebas concretas, hay algunos indicios que han alimentado esta creencia. Es como buscar una aguja en un pajar, pero no nos rendiremos. Por ejemplo, después del final de Erkenci, Can Yaman se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos. Este cambio repentino de país sorprendió a muchos, y algunos fans lo interpretaron como una forma de alejarse de Demet y evitar la presión mediática. ¿Será que el amor era demasiado intenso y necesitaba escapar? Una teoría muy plausible. Por otro lado, Demet continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras telenovelas y películas. Y aunque siempre se le preguntó por Can, ella siempre evadió el tema con elegancia, sin dar muchos detalles. Era como si estuviera protegiendo un secreto muy valioso, ¿no creen? Una verdadera espía del amor. Lo interesante es que durante este tiempo surgieron algunos rumores sobre una posible boda secreta entre Can y Demet en Italia.
Se decía que habían aprovechado la distancia y la discreción para casarse en una ceremonia íntima, lejos de los flashes y la atención del público. Una boda secreta en la Toscana. ¡Qué romántico! Claro, no hay fotos, no hay vídeos, no hay ningún tipo de evidencia que respalde de esta teoría. Pero como dicen, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que la idea de una boda secreta entre Khan y Demet es algo que muchos fans han abrazado con ilusión. Es como un cuento de hadas moderno, ¿no les parece? ¿Por qué? Bueno, porque la esperanza nunca muere. Y porque en el fondo todos queremos creer que el amor que vimos en la pantalla era real, que trascendió la ficción y se convirtió en algo más. Queremos creer en finales felices, en almas gemelas y en bodas secretas en lugares paradisíacos. Es parte de nuestra naturaleza humana. Además, hay que tener en cuenta que Khan y Demet son personas muy reservadas, que valoran mucho su privacidad. Es posible que si realmente se casaron, hayan decidido mantenerlo en secreto para proteger su relación y evitar el escrutinio público. Es como construir un búnker para proteger su amor de las garras de los paparazzi. También recordemos que la presión mediática sobre ellos fue enorme durante la época de Erkenci-Kuş. Cada paso que daban era analizado, cada palabra que decían era interpretada. Es comprensible que después de eso, hayan querido alejarse un poco del foco y vivir su vida de manera más tranquila. Imaginen la locura de tener a todos opinando sobre su vida amorosa. Debe ser agotador. Entonces, ¿nos vamos a quedar con la duda para siempre? Probablemente sí. A menos que Khan o Demet decidan un día revelar la verdad, la posible boda secreta seguirá siendo un misterio, una leyenda urbana en el mundo de las telenovelas turcas. Un enigma digno de Agatha Christie. Pero independientemente de si se casaron o no, lo que es innegable es que Khan y Demet dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Su química en la pantalla fue algo único, algo que difícilmente se volverá a ver. Y aunque su relación no haya terminado como muchos esperábamos, siempre recordaremos con cariño a Sanem y Khan, a esa pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero. Siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Ahora, vamos a analizar algunos de los momentos clave que alimentaron los rumores de un romance entre Khan y Demet. Primero, recordemos la famosa escena del beso bajo la lluvia en Erkenci-Kuş. Esa escena fue absolutamente épica, llena de pasión y romanticismo. La forma en que Khan y Demet se miraban, la forma en que se abrazaban, era imposible no sentir la magia en el aire. Ese beso fue más real que mi propia existencia. Otro momento clave fue la entrega de premios en la que Khan y Demet ganaron como mejor pareja de televisión. Durante el discurso de agradecimiento se dedicaron palabras muy bonitas, llenas de cariño y admiración. Se notaba que había un gran respeto y afecto entre ellos. Era como si estuvieran declarándose su amor en código, ¿lo notaron? También recordemos los constantes viajes que Khan y Demet hacían juntos a diferentes países para promocionar Erkenci-Kuş. Durante estos viajes se les veía muy cercanos, compartiendo risas y momentos divertidos. Incluso algunos fans llegaron a fotografiarlos tomados de la mano, aunque nunca se confirmó si realmente eran pareja. Viajes llenos de amor y secretos. Y por supuesto, no podemos olvidar las innumerables entrevistas en las que se les preguntó sobre su relación. Aunque siempre evadieron el tema con elegancia, sus respuestas siempre dejaban una pequeña puerta abierta a la esperanza. Se notaba que no querían cerrar completamente la posibilidad de un romance. Eran maestros del disimulo, verdaderos profesionales. Pero más allá de los momentos públicos, también hay detalles que solo los fans más observadores pudieron notar. Por ejemplo, los pequeños gestos de cariño que se dedicaban fuera de cámara, las miradas cómplices que compartían durante las conferencias de prensa, la forma en que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Eran pequeños detalles que revelaban una conexión profunda y sincera. También recordemos las declaraciones de algunos miembros del equipo de producción de Erkenci-Kuş. Algunos de ellos insinuaron que había algo más entre Khan y Demet, que su relación era más que una simple amistad. Claro, nunca lo dijeron explícitamente, pero sus palabras dejaban mucho a la imaginación. Y no olvidemos el poder de las redes sociales. Los fans de Almohadilla Candem eran verdaderos detectives, analizando cada publicación, cada comentario, cada me gusta que daban Khan y Demet en sus perfiles. Descubrían pistas ocultas, patrones sospechosos y conexiones inesperadas.
Eran como el FBI del amor. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, que la relación entre Can y Demet es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero independientemente de si se casaron o no, lo que es innegable es que dejaron una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Y aunque su historia no haya tenido el final feliz que muchos esperábamos, siempre recordaremos con cariño a Sanem y Can, a esa pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero. Su legado vivirá para siempre. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado aquí son especulaciones y teorías de fans. No hay pruebas concretas de que Can y Demet se hayan casado en secreto. Pero como dicen, la esperanza nunca muere. Y, quién sabe, tal vez algún día nos sorprendan con la noticia. Ojalá que sí. Además, hay que recordar que la vida personal de Can y Demet es suya y de nadie más. Tienen derecho a mantener su privacidad y a no revelar detalles que no quieren compartir. Nosotros como fans debemos respetar su decisión y no presionarlos para que hagan algo que no desean. También es importante no dejarnos llevar por la obsesión y no creer todo lo que leemos en Internet. Hay mucha información falsa y rumores infundados que circulan en las redes sociales. Debemos ser críticos y verificar la veracidad de la información antes de compartirla. Y hasta aquí el vídeo de hoy, familia. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir y esa posibilidad de boda secreta. Fue un placer sumergirnos juntos en este mundo de rumores y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que todo lo que hablamos aquí son teorías y especulaciones basadas en la información disponible y en el cariño que muchos fans tienen por esta pareja. No hay que tomárselo demasiado en serio, es solo un juego. Ahora quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me acompañen en cada aventura que les propongo. Son la mejor familia del mundo. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir se casaron en secreto? ¿O simplemente fueron buenos amigos y compañeros de trabajo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido interesante planeado para ustedes. Así que a suscribirse ya. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Prometo que no se arrepentirán. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Adiós. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Almohadilla Candem Forever.